Hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Arancha Mellado, nace, vive y trabaja en Barcelona. Eres asesora y consultora editorial. Seguramente la mayoría de los oyentes de Triunfa con tu libro ya te conocerán, pero bueno, vamos Bueno, a presentarte bueno, brevemente. bueno. Tienes más de 15 años de experiencia en la industria del libro, tanto en la edición como en la producción de libro impreso y como en la creación y gestión de nuevos modelos de negocio en digital, que es lo que yo creo que ahora te dedicas profesionalmente sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo eso, sí. Has trabajado en editoras, como editora en editoriales como MC y Salamandra, y Ujú. has sido muy emprendedora en este mundo tan tradicional del libro, que sin embargo tú has sido bastante innovadora, ¿no? Fundaste ediciona.com, entre lectores, y ahora fundaste y sigues liderando The Spanish Digital Link y Data Libre, que ya hablaremos un Exacto. poquito de eso, ¿no? Sí, la verdad es que me estoy dando cuenta que nombres sencillitos no busco para mis empresas. Bueno, los hay peores, ¿eh? Los hay peores. Data Libre no está tan No, complicado. Data Libre no Bueno, es una está acostumbrado. De Spanish, hoy, ¿ves? No me sale ni a mí. De Spanish Digital Link a veces tiene eso. Así que para estar por casa llamamos PSDL. vale. Tienes también, has publicado más de 300 artículos sobre tendencias editoriales en Actualidad Editorial, que es tu blog, y llevas años dando clases sobre edición digital en la Universidad Autónoma de Madrid y en la ¿Mm? Universidad de Alcalá. Ujú. Actualmente asesoras a editoriales y autores que quieren ampliar sus ventas a los mercados en español en The Spanish Digital Link, así como a editoriales que quieren mejorar sus libros online a través de una mejor gestión de los metadatos de sus libros. Antes de Efectivamente. nada, y antes de hablar de varios temas contigo, Arancha, me gustaría saber, bueno, tú fundaste Ediciona, que es algo así, o era algo así como el LinkedIn de gente del sector del libro. Ujú. También fundaste Entre Lectores. No sé si sigues dentro de este proyecto o ya no. No, No, no. tampoco, ¿no? Tanto, estoy fuera tanto de Ediciona como de Entre Lectores. Entre Lectores, bueno, antes de edición de Entre Lectores con de Edición, un proyecto muy bonito, como decías tú, el LinkedIn del sector de la edición, y además como resultado de mi experiencia como editora. Cuando yo prestaba servicios editoriales a empresa, porque después de haber sido editora para Salamandra, y para MC y para otras, fundé una empresa de servicios editoriales y ahí pues eso, hay cientos y cientos de libros para muchísimas editoriales y me encontraba la dificultad bueno, que cada libro tiene su especialidad, tiene sus necesidades y por lo tanto yo necesitaba encontrar un profesional para cada uno de ellos y no había ningún lugar en el que yo pudiera encontrar un especialista, o sea, un traductor especialista en veterinaria, por ejemplo, o un Ujú. corrector de estilo que fuera capaz de corregir una novela en la que hubiera mucha tecnología, por ejemplo. Y de ahí surgió la idea de crear una página en la que se pudieran inscribir profesionales en el sector del libro, que así que un estudio previo de mercado, y había más de 30.000 en España, Ah, y donde crear un espacio, un mercado editorial, un mercado profesional. Y bueno, esa fue mi primera, no, mi segunda empresa. ujú, Y la vendí a mis socios en 2011 ujú, que y se en ediciona. 2000, Ujú. exacto, que se ediciona y entre lectores surgió bueno, pues mira, con tres profesionales más surgió la idea de comprar una red social de recomendación de lecturas, algo en la que todos creíamos muchísimo, una idea en la que todos creíamos mucho, algo que realmente luego se ha demostrado que funciona y tenemos como ejemplo Goodreads con millones y millones de lectores allí dejando sus opiniones. Y bueno, también la vendimos en 2011, no, Ujú. 2011 también, no, 2011 parece que fue más o menos el mismo año que Ediciona. Y las dos siguen funcionando, Ediciona por Ujú. su lado y Entre Lectores por el suyo. Y bueno, Sí. la verdad es que son experiencias que, bueno, muy gratas y que te aportaron mucho, tanto Ujú. la una como la otra. Ujú. Y las empresas que han venido después y mi trabajo posterior, pues también les debe mucho. Ujú. Bueno, pues luego hablamos de tus nuevos proyectos,
Pero antes me gustaría que tú compartieras con todos nosotros, dada tu experiencia, algunos temas que todavía no hemos tratado en profundidad en este podcast. Por ejemplo, el tema de la profesionalización o en el mundo del libro, sobre todo el mundo de la autoedición. ¿Por qué y cómo debe ser un autor, un profesional de la edición, la publicación, el marketing, etcétera, de su propio libro? ¿Qué es lo que debería hacer un autor para que su libro sea un libro bien maquetado, bien, o sea, un libro de calidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, yo defiendo siempre que el autor independiente contemporáneo, la mayoría de los autores independientes contemporáneos que hoy están publicando a través de Amazon o a través de otros medios, son la mayoría de ellos autores con una firme vocación de continuidad. Es decir, la mayoría no publican, publican el primer libro, pero publican con la intención de publicar más. O sea, eso los convierte en autores con una tendencia o al menos con unas aspiraciones de profesionalizarse. Perdona, Arantxa, ¿tú lo ves tanto eso en libros de no ficción como ficción o hablamos más bien de libros de ficción en este caso? Normalmente las dos cosas. La persona que escribe suele tener una serie de inquietudes que la llevan a escribir un segundo libro. Sobre todo porque la experiencia de la escritura suele ser bastante satisfactoria, a no ser que el autor se encuentre con tantísimas barreras a la hora de publicar, de ser leído y reconocido, que se frustre y abandone el intento. Pero la mayoría de los autores que yo he conocido, autores autopublicados, han sido bastantes, han tenido todos esa vocación de continuidad, o sea, ese espíritu, ese auténtico espíritu de escritor. Y bueno, hoy en día son muchos las personas que publican, son muchas las oportunidades para eso, para ser independiente en el mundo del libro, para vender, pero por lo tanto también es muchísima la competencia. Por lo tanto, el autor, el escritor, tiene que esforzarse más que nunca en ser competitivo. Y ser competitivo pasa por comportarse de una forma profesional. Yo hace un par de años escribí un artículo en el que comparaba al autor independiente con un empresario cuyo producto es el libro. Claro, sí. Y por lo tanto, como empresario hay que comportarse de una forma mucho más profesional de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados en un escritor independiente que era mucho más amateur. ¿Qué comporta eso? Comporta, por una parte, como buen empresario, tener un buen producto, que significa ya no solo fijarse en el contenido de lo que se está escribiendo, sino darle la forma adecuada. Significa también saber vender ese contenido, poner los medios de marketing para vender ese contenido y, en tercer lugar, encontrar los canales de venta para ese contenido en relación con el público al que va dirigido. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, lo que tenemos es una necesidad de un texto que tenga la calidad formal necesaria para poder satisfacer las aspiraciones o las inquietudes de los lectores más exigentes. Desde ese punto de vista, el autor debería comportarse como lo hace un editor, exactamente de la misma forma. Es decir, en lo ideal sería contratar a una persona, a un corrector de estilo, que echara un vistazo a su obra, que la leyera con ojos gramaticales, con ojos de corregir la gramática, no solo la ortografía. O sea, se cree que una corrección tipográfica normalmente consiste en revisar la ortografía. Para eso ya existe un corrector ortográfico, al que hay que tener muy cuidado, por cierto, porque los acentos diacríticos, por ejemplo, no los toca, pero necesitamos a un corrector de estilo que revise que el texto esté gramaticalmente correcto, que revise también que no existan incoherencias internas. Muchas veces, después de escribir 300 páginas y además de forma no continuada en el tiempo, el autor no se da cuenta de que a veces ha cometido incoherencias dentro del guión, incoherencias relacionadas con los personajes. Por poner un ejemplo, un ejemplo reciente, o sea, un autor que empieza una novela en la que hay una relación entre tríos
primos y sobrinos, y se hace un lío con sus personajes, y el tío acaba siendo sobrino y el sobrino acaba siendo tío. Porque más o menos se llamaban todos igual. O sea, entonces, si no hay una buena revisión, llega un momento que además uno con lo propio pierde el punto de vista. Necesitas los ojos de un profesional que sea capaz de detectar todos esos posibles fallos, te digo, a nivel gramatical, semántico y de coherencia interna. Luego, normalmente los autores independientes no publican en papel, publican en digital por la facilidad que esto supone, porque ya sabemos todos que para un independiente es uno de los grandes problemas que tienen los autores independientes, es la llegada a la librería física, por lo tanto el vender en papel. Entonces, pero en el caso de que quiera hacer una impresión bajo demanda y tenga la posibilidad de vender en librería o de vender en papel directamente, otra de las cosas que tiene que cuidar el autor es la maquetación, o sea, tiene que cuidar la apariencia del libro en página. Por supuesto, fundamental, la cubierta. No vale cualquier cubierta, y menos cuando se está publicando en digital. Las cubiertas que sirven para libro en papel, la mayoría de las veces no sirven para vender en una tienda online. La razón es muy sencilla. Las cubiertas en una librería online se ven en un tamaño de 3x2, claro, 3 centímetros por 2. Claro, es muy chiquitín, eso es muy chiquitín. Sí. Luego es obvio que si el lector interesado clica, la cubierta se va a ver ampliada, pero la primera relación... La primera impresión, ¿no? Sí, y la primera relación que tiene el lector con ese potencial libro es un thumbnail, o sea, es una cubierta, es una imagen de 3x2. Sí, una miniatura, ¿no? Si lo traducimos, que está bien traducido al español, miniatura. Se ve muy pequeñito. Obvio los anglicismos, y utilicé un anglicismo. No, pues eso es una miniatura, claro. Si el título no está en una tipografía grande, en una tipografía clara, si, por ejemplo, la imagen que se usa es un conjunto de pequeñas imágenes, aquello acabará siendo una amalgama de formas y colores y no se leerá bien ni título ni el autor. Con lo cual, de poco habrá servido. Es posible que el lector, o sea, los ojos del lector se vayan automáticamente a otra cubierta que sea mucho más tipográfica y más limpia clara. Y que se vea el título más grande, que se lea bien. Efectivamente. Entonces ahí tenemos ya tres acciones que normalmente el editor hace ya dentro de sus atributos profesionales y que debería también hacer el autor. Eso implica invertir dinero. Eso implica una inversión, pero volvemos a lo mismo. O sea, si tú como empresario tienes como producto a la venta tu obra, debes invertir dinero en ella si quieres convertirla en una fuente de ingresos, que es en realidad lo que aspiran la mayoría de los autores. Y luego vamos con la pata del marketing, ¿no? Luego vamos con la pata del marketing, que es realmente la más complicada, porque otro de los problemas que tienen los autores es que les cuesta mucho aparecer en los medios y les cuesta mucho ser tenidos en cuenta por los periodistas, lo cual es lógico, porque no tienen un prescriptor detrás, que es el editor. O sea, para eso sirve un editor principalmente. Un editor es una figura que no solo se ocupa de invertir un dinero en dar forma a un texto, en ponerlo a la venta y en promocionarlo, sino que también actúa como prescriptor delante de los medios de comunicación y delante de los lectores. Al no existir esa figura de prescriptor detrás, los medios de comunicación prestan muy poca atención a los autores. Por lo tanto, se las tienen que componer para llegar a los lectores de otras formas. Antes de seguir hablando de ese tema que está tan interesante, Arantxa, ¿qué piensas tú del clamor popular en el sector de autores independientes, de que las editoriales o el editor sí que hace esa labor, pero realmente con los 4 escritores súper conocidos? Con el resto no se hace ese esfuerzo de llegar, digamos, de hacer una campaña de relaciones públicas ante periodistas, por ejemplo. Habría que el editor siempre hace campañas. A ver, el editor, vamos a hablar desde el punto de vista del editor empresario. Vamos a dejar al margen la figura romántica del editor como gestor cultural. Porque normalmente esa es la parte bonita que todo el mundo entiende.
y que todo el mundo ve, pero hay una parte que a la gente le cuesta ver, que el editor es una persona que tiene que pagar unos sueldos y que tiene que rendir una cuenta de resultados. Entonces, desde este punto de vista empresarial, tiene lógica que el editor invierta más esfuerzos en aquellos libros que le van a reportar o que cree que le van a reportar más ingresos. A veces no está en relación una cosa con la otra, ya lo sabes. Sin embargo, yo no he conocido todavía a ningún editor que no haga algún esfuerzo, del tipo que sea, por algún libro en el que ha invertido. Porque en el momento en que el editor compra los derechos de un libro, ya está metiendo dinero en él. Y por lo tanto quiere tener un retorno. Y por lo tanto invierte, aunque sean 15 días, esfuerzos de promoción en ese libro. A todos los autores les gustaría verse más recompensados o más reconocidos y tener una campaña de seguimiento más prolongada. Exacto. O más intensa. Ahí está el tema. Yo creo que ahí está el tema del interés realmente en la autoedición de alguien profesional que hace todas las cosas que estás comentando tú, que tu libro no es la novedad y donde se dedica un esfuerzo unos días o unas semanas, sino que puede estar ahí vendiéndose durante mucho más tiempo si sabes hacer bien los deberes, ¿no? Efectivamente. Pero eso nada más funciona en digital, fíjate. En papel, esa larga vida no la tienen los libros, ni siquiera los bestsellers. Porque las librerías analógicas, las librerías físicas, las librerías convencionales tienen un espacio de exposición muy limitado y hay una rotación constante. Por lo tanto, hay muchos libros que entran y, por lo tanto, muchos libros que tienen que salir para que esos libros nuevos tengan un espacio. Así que la vida del libro impreso es muy corta, muy cortita. Hay libros que duran 15 días en librerías, hay libros que prácticamente no duran. Hay libros que se quedan en las cajas, que ni siquiera llegan a salir de las cajas y que son devueltos a las distribuidoras. Y en cambio hay otros que sí que tienen una vida mucho más larga impresa, pero son casos extraños. En cambio, las librerías digitales son infinitas. No tienen fin. O sea, los estantes de las librerías digitales no se acaban. Hay espacio para todo. Entonces, el libro digital tiene realmente una vida muy prolongada. Se acaba su vida en el momento en que el editor pierde los derechos o el autor decide bajar ese libro de las redes y hacerlo no disponible. Pero eso es una oportunidad. Eso es una oportunidad, por un lado, pero también es un inconveniente. Claro, van sumándose año tras año miles y miles de libros a esas estanterías digitales que restan visibilidad a los libros que ya están allí. Claro, es una lucha a codazos por estar entre las primeras posiciones, ¿no? Esto es como el posicionamiento de contenidos en Google. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, esa suma de contenido es constante. Tienes la ventaja de decir, escribo un libro, lo pongo a la venta y mi libro va a estar siempre ahí mientras yo quiera. No, pero claro, tienes que seguir haciendo marketing. Claro, millones de libros más. Pues claro, eso implica utilizar unas técnicas de marketing que hasta ahora no se habían utilizado nunca en el mundo del libro. Pues vamos a hablar un poquito de eso, Arantxa, de las nuevas técnicas de marketing para libros. Hoy, ¿tú crees que tiene sentido, vamos a hablar para un autor independiente, hacer el marketing tradicional? O sea, yo he leído a muchos escritores ya que dicen, mira, no merece la pena hacer que se haga una presentación del libro en determinada librería, en determinada otra, que al final van 4, de los 4, 3 los has llevado tú, que les conocías ya, y si ese tiempo lo dedico al marketing de alguna forma bien llevado en Internet, consigo mucho más. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no? Absolutamente, y más para un autor independiente que volvemos otra vez a lo mismo, o sea, que no está publicando la mayoría de las veces en papel. Mira, yo creo que las presentaciones van bien, incluso aunque sean para friends and family. Aunque sean para amigos y conocidos, las presentaciones le van bien al autor si está dispuesto a hacer una pequeña inversión en una impresión bajo demanda, imprimir 50, 100 ejemplares y venderlos o regalarlos allí. Porque es algo que probablemente esas personas lean, en su mayoría por cariño, se leen y te pueden servir de prescriptores. Entonces, tú y yo lo habíamos hablado alguna vez de que la importancia que tiene la recomendación persona a persona, boca a boca, sigue siendo la gran fuerza de ventas. Entonces, todo lo que sea
facilitar esa prescripción, facilitar esa recomendación es bueno. Si para ello una presentación, imprimir 50 libros y regalar 50 más a quien sea, hace que te lea más gente, al final ese es el objetivo del autor, que le lean, Sí. es ir sembrando, efectivamente. Pero claro, a nivel digital las cosas cambian. Yo lo primero que recomiendo, y ya no solo autores, también a escritores, es una buena gestión de los metadatos. Hablabas antes de que mi nueva compañía tiene que ver con eso, pero esto es fundamental. Explica un poquito lo de los metadatos, que es una palabreja que suena un poco rara. Es una palabreja espantosa que porque a la gente le salen ganas de escucharle, a todo el mundo urticaria. ¿Qué son los metadatos? Es algo tan sencillo como aquellas características que describen a un libro. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si un librero recibe un libro en papel y no tiene, y ese libro no va acompañado de un albará, no va acompañado de ninguna nota técnica o una ficha explicativa del editor, si llega así sin ningún tipo de información, a pesar de esa falta de información, el librero, solo con tener el libro en sus manos, sabe perfectamente en qué estante colocarlo, porque en el libro físico constan el título, el autor, la editorial, el ISBN, el precio siempre se pone en los libros en un código de barras. Puede ver perfectamente qué cantidad de páginas tiene ese libro, se puede hacer la idea o saber exactamente qué tipo de género, por lo tanto, qué estantería lo tiene que colocar simplemente leyendo el texto de contracubierta, que suele ser un resumen del libro, puede ojear las primeras páginas. O sea, el libro en sí contiene todos los datos acerca del producto, de su contenido, los datos de comercio, y los datos pues, de todo lo que sería el libro, ¿no? Toda esa información que tú tienes en analógico, o sea, que tú tienes físicamente con el libro, cuando vendes un libro electrónico y lo vendes además en una librería digital, no la tienes. Esa experiencia de compra, esa misma experiencia de compra que tiene el lector cuando va a una librería, o sea, esa misma experiencia de tomar un libro entre las manos y ver de qué va a poder hojearlo, esa experiencia no se puede tener en Internet. Por lo tanto, el editor y el librero, o en su caso el autor, tienen que suplirla. Y la suplen aportando esos mismos datos que el lector está viendo físicamente en el libro y que no son tangibles. Es decir, el metadato es el autor, es el título, es el ISBN, son las características físicas, el número de páginas, el resumen, todas aquellas características que definen al libro. Y aplicamos metadatos, en este caso estamos hablando de metadatos del libro, pero cuando se habla de e-commerce, de comercio electrónico, metadatos también serían los referentes pues, a una nevera o a un pantalón. Pasa lo mismo para todos los tipos de productos que se venden en Internet. No podemos tocarlos, no podemos verlos, por lo tanto necesitamos que nos los describan. Y esos elementos de la descripción son los metadatos. Pero eso es algo que no es algo ya que te piden por defecto y además que no te queda más remedio que cumplimentarlo. Plataformas de autoedición como Amazon o eBooks o Google Play. Sí, te los piden. ¿no? Te los piden y es lo que tienes que te los piden. Ahí está. O sea, si el autor está publicando a través de KDP, o sea, de Kindle Direct Publishing, o está publicando a través de una plataforma de autoedición, no le van a dejar subir el libro sin que dé una serie de datos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si esos datos no están completos, Amazon, en su caso, o Tagus de Casa del Libro, o quien esté vendiendo el libro, podría ser BookBook, no tiene elementos para mostrar ese libro y por lo tanto lo va a vender mal. Y el negocio es vender tu libro. Claro. Es tu negocio y es su negocio, por lo tanto son los primeros interesados en tener todos los datos suficientes. Pero no basta con rellenar esos datos, hay que rellenarlos bien. Entonces, por ejemplo, elementos fundamentales de los metadatos muy a mejorar por parte de los autores, el género. Todas las plataformas de autoedición piden que categorices tu libro en un género determinado y dentro del género en un subgénero. Entonces, la mayoría de los autores tienden a hablar de género con categorías muy amplias, como por ejemplo sería romántica, cuando lo que deberían hacer sería ponerlo en categorías mucho más pormenorizadas. Romántica, siglo XIX, Países Bajos.
por ejemplo. Sí, porque es una forma de conseguir una notoriedad, por lo menos una visibilidad, ¿no? En el Efectivamente. mundo de Internet. Si vas a una categoría muy amplia, estás compitiendo con muchos más libros. Efectivamente, estás compitiendo con miles de libros. Cuanto más menorizas en la categoría, menos competidores tienes y más posibilidad tienes de ser encontrado por las personas que están buscando aquello. El gran objetivo en el e-commerce del libro es la visibilidad. Uh-huh. Por lo que estamos hablando, porque hay tantísima competencia que lo que más tiene que importar a un librero, a un autor, es que los libros se vean correctamente, y a un autor que su libro se vea más que los demás. Uh-huh. Entonces, digo, el gran error que se están cometiendo ahora uno de ellos es la categorización. Uh-huh. Entonces, recomendación, más vale yo les hablo siempre a los autores de un triángulo invertido, ¿vale? O sea, normalmente se empieza por la categoría grande y se va desmenuzando hasta llegar a hasta la pequeñita, ¿no? Pues hazlo al revés, empieza por la pequeñita y luego llega a la grande. Uh-huh. Sí, sí. Porque primero, se le vas a poner mucho más fácil a la librería. Si estás bien categorizado, la librería te va a posicionar mejor y luego te van a encontrar. Perfecto. Mucho más fácilmente. Un segundo aspecto que suelen fallar los autores es a la hora de poner las palabras clave. Las palabras clave suelen estar, hay bastantes librerías, o sitios de autoedición que las piden. Son importantes, no tan importantes como se dice, o sea, están bastante sobrevaloradas, pero sigue teniendo su relevancia. Y hay muchos autores que están desperdiciando esas palabras clave. Normalmente las librerías, bueno, cuando hablo de librerías me refiero a plataformas de autoedición, ¿de acuerdo? Pero no dejan de ser librerías también, o sirven a librerías. Bueno, pues normalmente estas plataformas suelen admitir 5, y si admiten más, o sea, aunque admitan más, no suelen utilizar luego más de 5. Uh-huh. Entonces, primer consejo, ponerlas siempre por orden de relevancia. Aquella palabra clave que a ti te parezca más definitoria de tu libro, ponla la primera. Uh-huh. Porque en algunas ocasiones en vez de 5 hay una. Por lo tanto, asegúrate de que la que a ti más importante te parezca vaya a ser la que salga seguro. Quiero decir, porque muchas veces los escritores van poniendo así al tuntún, sin pensar muy bien, sin tener en cuenta la relevancia de lo que están haciendo y que es el orden de los factores, sí que importa mucho en este caso. Uh-huh. Y luego hay que tener cuidado, las palabras clave, hay que aprovecharlas bien, es en el sentido de que procura no repetir en las palabras clave aquello que ya se exprese en el título o en la categoría. Vamos a ver, no vale la pena repetir una palabra que ya está en el título. Por ejemplo, sí, que pongas un libro tal y pongas, por ejemplo, como subtítulo al final novela histórica, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate. Y no utilizar novela histórica como palabra clave también. Exactamente. O sea, no usar la misma categoría como palabra clave, esa es una, desde luego, no poner novela histórica porque no tiene sentido, ni relato histórico, ni nada parecido. Ya nuestro libro ya se va a categorizar por ese código de materia que le demos, con lo cual no vale la pena. Pero luego imagínate que el libro se llama Los soldados de Napoleón. No pongas Napoleón como palabra clave. Uh-huh. Ya estás repitiendo, ya aparece en el título, ya vas a ser indexado por esa palabra. Aprovecha para indexar por otras palabras. Aprovecha para indexar por otras palabras. Hay herramientas muy útiles para eso en Google, vamos a entrar en ello porque sería interminable, uh-huh. pero utiliza la imaginación, utiliza eso. Tú como eres quien mejor conoce el contenido. Eso es una de las grandes ventajas que tiene muchas veces, o bueno, te digo yo, la mayoría de las veces, el autor respecto a las personas que llevan prensa y marketing en las editoriales. Una editorial que publica mucho, publica lo que publique, una editorial normalmente la promoción la suele llevar una o dos personas, que en la mayoría de los casos no tienen tiempo para leerse los libros. Así que hace la promoción basándose en los resúmenes que hacen los de edición, lo que le ha contado el de producción. O sea, tienen una idea, tienen un material muy útil delante, pero no conocen el libro en profundidad, no lo han editado, no lo han escrito. Y esa es la ventaja que tiene el autor, que conoce muy, muy bien lo que está vendiendo y por lo tanto, sí, ahí tiene una ventaja a la hora de definir los resúmenes, a la hora de definir esas palabras clave. Como tú decías, hay herramientas que pueden ser más o menos complejas, más o menos sencillas. En la herramienta de Google
del Google Keyword Planner, etcétera, pero Exacto, yo creo que hay exacto. una que es muy sencillita, que es irte a Amazon, que al fin y al cabo es la librería que más libros tiene, y el buscador de Amazon, que es el buscador de libros más, no ya el buscador más grande, creo que ya es el tercer buscador en número de búsquedas después de Google y YouTube, o sea, es impresionante. Es impresionante. Entonces, Sí. ahí si tú pones en el buscador un término, si tú pones, por ejemplo, novela, vas a ver que te da unas sugerencias, igual que en Google, cuando metemos algún término te salen ahí como unas sugerencias, unas palabras debajo. Bueno, pues eso pueden ser buenas palabras clave siempre que encajen con tu temática, ¿no? Pero eso, aunque no se sabe muy bien cuántas búsquedas tiene de cada término, cosa que con Google sí que lo sabemos, no lo sabemos con Amazon, pero esas palabras sí que te pueden ser buenas palabras clave para ponerlas donde tú dices, ¿no? Bueno, no nos Pero vale. ojo, pero con cuidado, A ver, porque a veces, o sea, hay muchos escritores que esa lección la tienen aprendida, pero no tienen en cuenta algo, y es que Amazon, de la misma forma que Google, ofrece páginas, ¿vale? O sea, distribuye los resultados de búsqueda en páginas. Entonces, tenemos tendencia a ver el número de resultados, pero no nos damos cuenta que con esos términos de búsqueda a lo mejor nos encontramos con 15.000 resultados bueno, claro, sí. Sí, que sí, se, sí, sí. que se traducen en 24.000 páginas. Claro, sí, sí, A lo sí, sí. mejor. Con lo cual dices, Eso es igual que el posicionamiento, o sea, es que es exactamente igual el posicionamiento de Google. Tienes que ver claro también no la popularidad, sino el número de búsquedas que puede tener, sino la competencia que tiene. O sea, es una. efectivamente. Y a veces es más importante, por eso hablo siempre de categorizar en pequeñito, de forma muy pormenorizada, porque a veces es más importante el número de libros contra los que compites que la popularidad del término de búsqueda. Claro, si utilizas términos muy populares, te arriesgas a competir con 15.000 libros. Y cuando digo 15.000 no es una forma de hablar. No, En claro, general, sí, no, sí, es que sí. pueden ser 15.000 No, libros no, si es realmente. que hay 200.000 libros, ebooks en español. En español, Sí. 4 millones en inglés, o sea, y Es como que tú es una dices, todos salvajada. los días se suben muchos libros, o sea que. Pero yo creo que con todas estas cosas que tú estás mencionando, la mayoría de los autores independientes no lo hacen. No, Y a poco que no. hagas las cosas medianamente bien, te vas a diferenciar mucho de la competencia. Entonces, o lo hacen, pero lo hacen solo al principio. Ah, sí. Lo hacen solo al principio, o sea, dedican muchos esfuerzos al principio y no tienen en cuenta de que como del libro no solo tiene una larga vida, sino que el libro es un ser vivo. Ujú. Es un ser vivo en el momento en que lo escribes parece que ya esté acabado, Claro, pero no, su vida tienes va que más seguir, allá. hay que continuar. Recibe reseñas, Ujú. opiniones de los lectores. Si tienes suerte, tendrá críticas de los medios. Va evolucionando y, por lo tanto, como va evolucionando y además van surgiendo nuevos competidores y nuevos libros más o menos similares en temas, tú tienes que ir también cambiando la forma que ese libro se está mostrando en la página web. Así que es conveniente ir haciendo un seguimiento de la competencia o de los libros similares al tuyo en Amazon o en otras librerías. Es conveniente cambiar de vez en cuando las palabras clave. Oye, que resulta que el libro no acaba de subir. ¿Puedo hacer un cambio en palabras clave? ¿Puedo hacer un cambio en la categoría? Ujú. Porque a veces eso funciona. Y Muy a veces interesante resulta que esta no has colocado el libro puntualización. en su sitio. A lo mejor resulta Ujú. que el libro no está. O sea, que donde tú lo has colocado los lectores no lo buscan. Hay que experimentar y hacer pruebas constantes con el libro. Es otra de las ventajas que tiene el autor. Normalmente un editor tiene tanto volumen de catálogo que eso es muy difícil de hacer. Son ese tipo de experimentos que resultan muy complicados. En cambio, un autor con un volumen de producción limitado, como la mayoría de los autores tienen, puede permitirse el lujo de sentarse cada X, yo recomiendo una vez al mes, sentarse, ver dónde está su libro 30 días después, la vez anterior, y comprobar en función de los resultados que ha tenido, comprobar primero los resultados, lo que ha hecho, y luego pues experimentar nuevas opciones. Y funciona. Funciona. Normalmente los autores más dinámicos en librería son los autores que suelen tener más posibilidades de éxito. Ujú. Muy buena puntualización. Y con el libro electrónico además es mucho más fácil, o sea, realmente Sí. cambiar lo que es cambiar
las palabras clave o la categoría, te permite hasta cambiar el título o la portada, o sea que es que... Se pueden hacer experimentos también con los resúmenes. O sea, es conveniente introducir palabras clave también en los resúmenes. Uh-huh. Si un libro no funciona, prueba también a cambiar el resumen. Uh-huh. Uh-huh. Prueba a hacerlo más corto, más largo. Cambia las palabras. Si resulta, imagínate, volvemos otra vez a ese ejemplo de los soldados de Napoleón. Si le has dado un enfoque muy bélico, pues dale al resumen un enfoque más romántico. Si dentro de la historia hay una historia romántica. Hay que ir probando, hay que ir probando. Uh-huh. Y lo mismo con el precio. El precio también es algo que tiene una incidencia, me imagino, claro, muy clara en las ventas. Efectivamente, o sea, bueno, yo supongo que habréis hablado muchas veces de que el precio fijo, la ley del precio fijo en España obliga a cambiar el precio del libro en todas aquellas librerías en las que el libro esté a la venta, con lo cual si el autor tiene el libro en diferentes librerías tendrá que hacer ese ejercicio. Eso es algo que los autores españoles tenemos en desventaja con los autores norteamericanos, que pueden permitirse decir, bueno, pues mira, voy a poner el libro en Barnes & Noble, lo voy a poner a este precio, en Amazon lo voy a poner a este otro y en Kobo a este tercero. Y vamos a ver entre estos tres mercados cuál es el que funciona mejor. Si el autor respeta la ley del precio fijo, no va a poder hacer ese tipo de experimento, no va a poder poner el libro a tres precios diferentes en tres librerías distintas. Así que lo que va a tener que hacer será ir cambiando el precio en todas a la vez, pero ir cambiándolo, ir probando. Esto afecta en España al libro físico. Al libro digital también. No, al libro digital teóricamente, como no hay una ley que ampare el libro digital específicamente, ajá, se considera que todo lo dicho para la ley del libro se extiende también al libro digital. Ah, sí, afectaría al libro digital también. Sí. Uh-huh. Vale, sí. Vale, pues esta es una puntualización importante. Por lo tanto, si cambias el precio en una librería, deberías cambiarla en todas. Pero bueno, entonces otra recomendación es juega el precio. Claro. Aquellos autores que tienen una serie, o sea, bueno, una serie me refiero a una serie de una colección compuesta por una trilogía o una pentalogía. Yo lo que les recomiendo es regalar el primero, o poner el primero muy, muy bajito, muy, muy baratito, aquí, porque de lo que se trata aquí, más al principio y cuando hablamos de autores desconocidos, es de atraer lectores. Ya vendrá el tiempo de ganar dinero, pero el principal es atraer lectores. Si no hay lectores, no va a haber ventas nunca. Y si la manera de atraerlos es darles algo al principio gratuitamente o a bajito precio, pues intenta. ¿Y qué papel tienen, Arantxa, las redes sociales en todo esto? ¿Tú crees que se puede hacer promoción de libros en redes sociales? No sé, a ver, está funcionando muy bien para muchos autores. La venta en redes sociales es lo que es más discutible, pero la promoción está funcionando muy bien. El problema es que hay autores que no tienen esas capacidades sociales que se requieren en muchas ocasiones. Por lo tanto, como no todos estamos dotados para lo mismo, hay veces en las que al autor no le compensa, no se le da bien y por lo tanto le compensa invertir sus esfuerzos más que en redes sociales en experimentos o en tipos de promoción más técnicos, como podría ser el precio. Para promocionar un libro en redes sociales hay que ser muy constante, muy, muy constante, y hay que tener una dosis de intuición que no todo el mundo tiene. Pero bueno, muchas veces se suple con la constancia. Y luego también algo que tiene que tener en cuenta el autor, y es que no todas las redes sociales sirven para todos los libros. O sea, hay autores de ensayo, por ejemplo, que se empeñan en promocionar sus libros en Facebook, cuando Facebook pues a lo mejor no es el lugar más adecuado para ese tipo de libro. Yo lo que recomiendo normalmente es el que quiera estar en Facebook, que esté en Facebook. Quiero decir que Facebook es difícil porque es un espectro muy amplio, pero si quieres hacer promoción en Facebook, plantéate el invertir un dinerillo en promocionar el libro entre un segmento determinado de lo que tú crees que es tu público objetivo. Eso vale la pena. Conseguir seguidores, no ventas, ojo, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, que una de las grandes decepciones de muchos autores es que no están vendiendo libros. Ojo, Facebook no sirve para vender, sirve para conseguir seguidores y para fidelizar lectores. Pero los autores en muchas ocasiones, la mayoría de las veces por desconocimiento,
momento, subestiman los pequeños nichos de lectores con unos gustos muy, muy especializados. O sea, hay muchos nichos de lectores, hay muchos nichos en redes que no solo se detectan en Facebook, hay que hacer un trabajo en Google para encontrarlos, pero que son apasionados de ciertas temáticas y que por lo tanto son los mejores prescriptores, pueden ser los mejores prescriptores para tu libro, si encaja dentro de lo que son sus aficiones, me refiero. Y sobre todo hay grupos de ese tipo, grupos de lectura y grupos de discusión en cuanto a novela romántica y ciencia ficción. Entonces, si tus libros versan sobre esas materias, intenta buscar esos pequeños grupos, esos pequeños foros que hay diseminados, que los hay a cientos. Ahí pueden encontrar buenos seguidores y a lo mejor buenas ventas, sobre todo buenos escritores, que es lo que importa. Claro, identificarlos, que como dices tú, es una locura la cantidad de sitios, de lugares, de es que hay en impresionante. Internet, que bueno, ya si tienes... Pero volvemos a lo mismo, o sea, si eres un empresario, tienes que Claro. usar, o sea, invertir tu tiempo en esas cosas. Claro, Tienes sobre todo si vas a escribir más de un libro, ¿no? Te merece la pena. Sí. A ver, cuando hablamos de escritores semiprofesionales, o sea, semiprofesionales porque normalmente, y por desgracia, la mayoría de ellos van a tener que tener un segundo trabajo aparte del de escritor, pero cuando hablamos de escritores semiprofesionales ya estamos pensando en gente que tiene una vocación literaria lo suficientemente fuerte como para llevarse a escribir más de un libro. Sí, sí. ¿Y cómo ves tú que con esta experiencia que tienes, el espectro que tú has, en los que has trabajado en casi todos los subsectores dentro del mundo del libro, Sí. que eres empresaria, que emprendes proyectos novedosos, ¿en qué situación está el mundo del libro hoy? Vamos a ver desde el punto de vista del marketing, sobre todo. ¿Y cómo lo ves de aquí a futuro? ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Mucho más al mundo de la autopublicación, al mundo de, bueno, que Internet se ha impuesto y no nos queda más remedio que hacer marketing digital de libros? No sé si van a desaparecer las librerías físicas, si no van a desaparecer. O sea, cuenta un poquito cómo ves tú, cómo está ahora el tema y cómo lo ves a futuro. La bola de cristal la tengo muy empañada. Bueno, pero va a ser difícil, pero a ver, es complicado. Mira, los libros en papel no van a desaparecer. Va a haber una coexistencia y espero que sea durante mucho tiempo. De la misma forma que no creo que desaparezcan las librerías. No desaparecerán, pero van a tener que cambiar. Las librerías van a tener que cambiar su forma incluso de relacionarse con el cliente. O sea, van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos. Internet lo va a dominar todo. Eso está clarísimo. O sea, Internet ya está dominando nuestras vidas. Pocas cosas hacemos que no requieran ya hoy en día a nivel profesional, que no requieran la conexión a Internet incluso a nivel personal. Una de las primeras consecuencias de ese crecimiento de Internet en el mundo del libro lo vamos a ver y lo estamos viendo ya en el e-commerce. O sea, realmente se está observando una subida espectacular en las ventas de libros a través de comercio electrónico. Ya hace muy poquito salieron las estadísticas de e-commerce en general y la previsión para España, o sea, a ver, ya hay un aumento increíble en la compra que hacen los españoles de todo tipo de productos a través de Internet, pero había previsiones para que esa tendencia de compra online aumentara un 50% de aquí al año que viene. O sea, es que es una progresión muy alta la que se espera anualmente. Y eso está afectando también, como os decía, a la venta del libro. De hecho, dentro del e-commerce, la venta del libro se suma a la venta de CDs y estaban, si mal no recuerdo, en cuarto lugar en el puesto de objetos o productos más vendidos a través de librerías online o a través de e-commerce. Eso va a hacer y ya está haciendo que tanto los editores como los autores tengan que plantearse muy seriamente las estrategias de venta, porque
como hablábamos hace un momento. ¿Por qué cambia? Porque cambia la forma del marketing, porque cambia la forma incluso de plantear los datos del libro y porque plantea nuevos puntos de venta, que ya no son solo las librerías, o sea que porque hablamos de venta de libros solo en librerías, pero algo que lleva Internet es a que el libro pueda venderse en otros lugares que no son una librería tradicional. Claro, no hablamos solo de libro en papel, estamos hablando de audiolibro y estamos hablando de ebook, de libro digital. Son vídeos que se transmiten de forma rápida y prácticamente instantánea a través de la red. Por lo tanto, no necesitan tener un almacén. O sea, hay una serie de requisitos que exige una librería física que no tiene el libro digital o el audiolibro y que hace que pueda venderse en lugares hasta ahora insospechados para un contenido. ¿A qué lleva esto? A que el editor y el autor se espabilen también para buscar nuevos puntos de venta. Que los hay cada vez más. Mira, hasta hace nada no hablábamos de suscripción. Hasta hace nada las bibliotecas tampoco podían hacer préstamo de libro digital. Hasta hace nada no se podía vender los libros por capítulos. O sea, ahora hay una serie de nuevas oportunidades que nos llevan a nuevos lectores, a nuevos puntos de venta, pero también a nuevas exigencias de marketing, que era lo que tú antes me preguntas. Yo creo que la clave está en Internet. Y la clave para poder seguir todo este ritmo está en ser muy, muy curioso y muy proactivo y tener muchas ganas de experimentar. Y yo insisto, esa es una de las enormes ventajas que tienen los autores independientes respecto a los editores. El experimentar y el poder darse a conocer gracias también a los nuevos, a Internet, ¿no? Claro. Sí. Un esfuerzo que requiere clarísimo, pero bueno, ahí tienes esa opción. Exacto. Y me refiero que la ventaja está en que ellos tienen que promocionar poquitos libros y el editor tiene que hacer un esfuerzo para promocionar un enorme catálogo. Y eso juega en beneficio del autor. El autor siempre tiene menos que perder que un editor, por lo tanto, le resulta mucho más fácil la experimentación. La toma de decisiones en el caso de un autor es, fíjate, o sea, es muchísimo más sencilla. Todo ese proceso es único, es privado, con lo cual... Y luego tiene la pasión del autor, del escritor, de su niño, que es su libro, ¿no? O sus libros, que no es un producto frío, sino algo por lo que tienes verdadero interés y pasión por promocionar. Pasión, es que la palabra exacta es esa, es pasión. Y nadie vende mejor un libro que el autor normalmente. Claro. ¿Y ahora dónde estás? ¿En qué proyectos estás? Cuéntanos un poquito lo que hacéis en The Spanish Digital Link y Data Libre. Arantxa. Pues mira, The Spanish Digital Link es una empresa que ayuda a autores y escritores en lengua no española, bueno, originalmente autores y escritores en lengua no española, a publicar en español en todo el mundo. O sea, ese fenómeno de Internet del que hablábamos, lo que ha hecho ha sido anular fronteras y permitir que los autores y los editores se conviertan en exportadores de sus propios libros, algo que en papel es muy, muy difícil. O sea, es muy difícil para un autor español vender su libro impreso en Latinoamérica, pero es muy fácil llegar a los lectores latinoamericanos en digital. Entonces, en The Spanish Digital Link lo que hacemos es ayudar a los autores no hispanos a traducir sus libros al español y venderlo en esos mercados. Pero, no sé, las cosas como son y como llevan, que a pesar de que nosotros somos dirigidos a autores autores extranjeros, ha acabado trabajando bien con autores españoles que quieren ver su obra internacionalizada, que quieren ver su obra globalizada. Español en Estados Unidos ahora es el segundo idioma, pero es que según el censo norteamericano, antes de 20 años se hablará más español en Estados Unidos que inglés. Por lo tanto, Norteamérica se ha convertido en un mercado muy bueno
para los autores españoles y también Latinoamérica. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a distribuir los libros de autores independientes en todo el mundo. Eso es Spanish Digital Link. Y a raíz de las necesidades de nuestros autores y de nuestros editores en The Spanish Digital Link con los metadatos, surgió Datalibri. Nos encontrábamos con los editores. Estoy empezando a hacerme un trabalenguas con autores. ¡Qué barbaridad! Es que pobre Arantxa, que llevas casi hablando una hora, no me extraña. Bastante que mantengas el hilo. No sé. Uno de los problemas que nos encontramos con los editores norteamericanos es que deshacíamos los libros en español porque, bueno, acabamos prestando ese servicio. O sea, ya digo, nuestra intención original es simplemente dedicarnos a la asesoría y a la distribución. Pero bueno, si tus clientes te piden servicios, acabas prestándoselos y esos servicios acabas estableciéndolos como fijos ya. Entonces, en principio no éramos una agencia de traducción y hemos acabado también prestando prácticamente a todos nuestros clientes les hacemos las traducciones. Pero bueno, nosotros les entregábamos el libro traducido, convertido, etcétera, etcétera, ya dispuesto a ser distribuido y nos encontrábamos con que nos hacían todos los metadatos en inglés. Decíamos, claro, no podemos vender un libro español con metadatos en inglés, porque nuestros lectores, nuestros clientes son españoles, por lo tanto no tiene ningún sentido que estés poniendo todos los datos en español, decíamos en inglés, que bueno, pues otro servicio añadido, vamos a empezar a trabajar los metadatos en español para los clientes extranjeros. Y bueno, nos acabamos especializando en metadatos y decidimos aplicar nuestros conocimientos también a los mercados español y latinoamericano. Entonces, de ahí surgió Datalibri. Y en Datalibri lo que hacemos es, pues eso, ayudar a los editores y a los autores en la gestión de esos metadatos que ha resultado fundamentales. O sea, está demostrado. Mira, Nielsen en 2012, Nielsen es una empresa que audita ventas en todo el mundo. Son estos que dicen cuál es el libro más vendido. Entonces, Nielsen, esta empresa, en Gran Bretaña, no solo se dedica a auditar las ventas de los libros, sino que además son los que gestionan la agencia británica del ISBN. Así que, por un lado, tienen el conocimiento de todos los libros que se publican, con todos los datos y metadatos de los libros que se publican, y por otro lado, tienen el conocimiento de cuántos libros se están vendiendo y dónde. Entonces, en 2012 hicieron un estudio en el que compararon los datos, o sea, los metadatos que se aportaban en el ISBN con las ventas de los libros. Y llegaron a la conclusión increíble que cuanto mejor eran los metadatos y cuanto más abundantes y de más calidad eran, mayores eran las ventas, hasta el punto que podían llegar a dispararse hasta más de un 470%. Muy interesante. No, es impresionante. La importancia. Es impresionante porque además hasta entonces, y no ha vuelto a hacerse un estudio similar, pero hasta entonces no había ninguna demostración fehaciente de la relación causa-efecto entre calidad y cantidad de metadatos y volumen de ventas. Y lo curioso es que esos metadatos no solo afectan a las ventas online, que obviamente afectan mucho a la venta online, sino que también afectan a la venta en librerías físicas. De ahí nuestra insistencia en que los metadatos son fundamentales y que el autor... El metadato es lo que te da visibilidad. Luego el libro que gusta es el que vende, ¿no? Esto es lo mismo que en Internet tiene una página web. Tú puedes tener una página maravillosa que no la ve nadie porque no la tienes posicionada. Pues entonces ese es el libro bueno, ¿no? El libro por lo menos que puede gustar mucho. Pero si no le das visibilidad, nadie lo va a encontrar y nadie lo va a comprar. Efectivamente. Entonces, puedes tener el mejor libro del mundo, que si no es visible no lo va a leer. Y ahí está el metadato del que tú has hablado. Entonces, hoy en día, la primera acción de marketing, tanto por parte de un autor como por parte de un editor, la primera acción de marketing son los metadatos. Luego vienen las demás, pero la primera es esa. Porque de nada sirve promocionar algo que no es visible. Claro, efectivamente. Pues vamos con la última sección, Arantxa, que es la sección de tus favoritos. Cuéntanos cuál es tu libro favorito.
es como preguntarle a cuál de mis hijos quiero más. Ya lo sé. I know. Es muy difícil, porque además mis favoritos van por épocas. Yo supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo he tenido mis épocas de novela histórica, mis épocas de novela policíaca, y bueno, cada momento de mi vida he tenido un tipo de libro distinto. Pero si tuviera que quedarme con alguno, yo me quedaría más con un autor que con un libro. Yo me quedaría con Jane Austen. Ajá. Creo que he leído muchísimo, o sea, tanto por mi trabajo como por mi pasión lectora he leído muchísimos libros, muchísimos, pero he releído muy pocos, Ajá. muy pocos. Ajá. Por dos razones. Bueno, una razón básica. O sea, normalmente tengo siempre tanto por leer, Claro. que releer Te quita impide tiempo leer para... cosas nuevas. Sí. Pero los poquitos libros que he releído siempre están los de Jane Austen. Fíjate, me he leído Persuasión, me lo he leído creo que 3 veces. Pride and Prejudice me lo he leído 2 seguro. Uh-huh. Y no sé, no podría decirte cuál de Jane Austen, probablemente sería Opción o Orgullo y Prejuicio, Uh-huh. pero sí, Jane Austen. Muy bien. ¿Y tu herramienta digital favorita? ¿Cuál sería? Yo creo que son las aplicaciones de lectura. Las aplicaciones de lectura, porque permiten... los lectores tipo... No. Las aplicaciones de lectura, todo lo contrario. Vamos a ver. Aplicaciones para móviles. Tanto Amazon como, o sea, todas las librerías que tienen un dispositivo de lectura propio nos obligan como lectores a quedarnos dentro de su ecosistema. Uh-huh. O sea, en realidad es muy perverso, sí, porque en el momento que te compras el cacharrillo de quien sea, te ves obligado a comprar libros solamente en esa librería. Sí. Y además te lo pone muy fácil para que los compres. Sí. Sí, además te lo pone muy sencillito. Entonces, a mí lo que me gustan son las aplicaciones de lectura que te permiten una lectura mucho más libre y más multidispositivo, que no te encierran solo en... No te digo, no hablo a marca, o sea, hablo de esa posibilidad, esas herramientas de software que te permiten leer lo que hayas comprado, donde lo hayas comprado, donde tú quieras. Pero, por ejemplo, para entendernos, ¿puede ser la aplicación de Kindle que puedes leer cualquier libro que compres en Amazon en cualquier dispositivo con pantalla? Ese podría ser un ejemplo. Vale. Que yo pueda leer un libro de Amazon en una tableta de Apple, por ejemplo. Exacto, vale. Ese sería un ejemplo, sí. Uh-huh. Hay otras aplicaciones, o sea, otras aplicaciones que a mí lo que me permiten es romper el código de un libro para poder leerlo, mi libro, o sea, que eso yo no lo considero piratería, o sea, romper el código de un libro para sacarlo del entorno en el que me obliga el librero y poder leerlo en donde yo quiera. Uh-huh. Vale. Todo lo que me facilita la lectura se convierte en una tecnología favorita. Claro. ¿Y cuál sería tu cita favorita? Mi cita favorita, mira, hay una de Goethe que no sé si te la voy a saber recitar bien, pero espérate, que la voy a buscar. Vale, pues si quieres vete... La voy a buscar. Porque tampoco, si no, más o menos si te acuerdas del mensaje... Pero es una de Goethe que me gusta, es sin prisa pero sin descanso. Uh-huh. Sin prisa... sin prisa pero sin descanso. Pausa, ¿no? Que también... Sí, quiere ser así. Sí. Muy bien. ¿Y un adjetivo con el que tú te definirías o con la gente que te conoce piensas que te definiría, cuál sería? Aunque puede ser diferente, pero bueno. Eso es más difícil. Inquieta, supongo que soy inquieta en todos los sentidos. Soy inquieta intelectualmente y inquieta físicamente. Creo que se me nota incluso al hablar. Sí, claro que se te nota. Eso es fenomenal. ¿Cómo no vas a ser inquieta con todas las cosas que has hecho? No, pero me interesan, soy muy curiosa, me interesan muchas cosas. No, y estás en un mundo perfecto para ti, porque hay tantas cosas por descubrir, tantas cosas que ponerse al día, tantas cosas nuevas que van surgiendo que como no seas curiosa, puede llegar a ser abrumador. Abrumador, sí, tú has dicho muy bien la palabra. Llega un momento que el día que no lees todas aquellas te sientes fuentes, mal, que algo te has perdido, o recibes un mail con tal, o ves una página y dices, esto lo tengo que leer, y esto también, y te vas apuntando cosas, ¿no?, pendientes, y la lista es interminable.
sí que hay que ser muy racional, saber separar. Sí, Y es otra de las cosas que aprendí yo hace tiempo de una de las personas con la que trabaja, que me decía, hay que saber distinguir lo importante de lo urgente. Y absolutamente. esa sería, mira, yo creo que esa sería otra, no sería una cita, No, bueno, pero sí, sí, sería una. está muy bien traída, está muy bien traída. Y Sí, eso es algo que en este mundo en el que vivimos ahora tan lleno, es que está tan saturado, te estresante, diría. tan estresante. Tan saturado y tan saturante de información, es muy importante distinguir entre lo importante y lo urgente. No, y además que eso Por- te tranquiliza. En el momento que tú ya te despejas un poquito, como dices, bueno, venga, lo importante de esta lista de 50 tareas que tengo por delante, que ya te estresa, decir, bueno, aquí hay las 3 que son, como dices tú, importantes, ¿no? Pues venga, Exacto. vamos Es que si a no, primero eso y luego ya lo demás. lo que aparentemente es urgente, que es lo que corre prisa, en realidad muchas veces nos quita el punto de vista de lo que es realmente importante, que es, en el caso de un autor, a lo mejor es escribir. Ya. Es escribir y dejar que se ocupen profesionales de la gestión de su libro o de la gestión de su promoción o de la gestión de, no sé, de la publicación o de otras cosas. Y eso es algo que bueno, cada uno desde su punto de vista profesional y cada uno en su trabajo no tiene que olvidar Ujú. qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar y dónde tiene que poner el foco para no dejarse llevar por esas urgencias que nos surgen día a día y que nos apartan de lo principal. Ujú. Bueno, Arantxa, pues un placer de verdad por compartir con nosotros esa experiencia tan amplia y desde tantas ópticas diferentes como tienes tú del mundo del libro. Un placer haberte tenido en triunfacontulibro.com. Me imagino que te podemos encontrar, no sé cómo es más fácil encontrarte, a través de Spanish Digital Link, Data Libre o tienes página Pues, web. a ver, tengo la página web de Spanish Digital Link, lo que pasa es que claro, es de SpanishDigitalLink.com, la Ajá. de Datalibri es datalibri.com, pero en arancha@datalibri.com me encontráis. Vale, perfecto. Y en tu blog, ¿no? En Y, el blog a ver, de... y también, o sea, sí, prefiero hablar de Datalibri porque en esa nadie se equivoca con el deletreo. Ajá, vale, sí. Y Arancha con TX, esa es otra. Arantxa con TX, claro, también hay que especificarlo. Sí, Muy sí, bien, sí. Arantxa, pues de verdad un placer, un abrazo muy grande y hasta siempre. Para mí es con vosotros.